Pymes, Perú. Y nuestro lema siempre es que educación, salud y alimentación van de la mano y que esto va a hacer que sea un verdadero desarrollo sostenible del país, porque de nada sirve si van a ver, no se va a reforzar los estratos principales para que las bases, para que podamos tener peruanos saludables que a la larga van a ser peruanos que van a rendir y producir mejor para el país. Está muy bien dicho el lema, porque la vida real es otra. Y creemos que no solamente es lema, sino es el deseo de todo el mundo, pues de toda la persona, ¿no? ¿Quién no quisiera que el Estado se encargue de educación y salud en la forma que debiera ser? Y precisamente son dos de las áreas más olvidadas en nuestro país. Y lo que es nutrición, cada vez se conoce mejor las cifras de desnutrición infantil. Entonces, qué bueno, este es un lema, es un buen deseo de todos, sin embargo, estamos estos días con el dolor que puede sentir un decano presenciando una suspensión de labores y de actividades por parte de los médicos que se ven obligados a desarrollar esta suspensión de actividades. A ningún médico le gusta dejar de atender a sus pacientes. No hay nada más doloroso para un médico que dejar de atender a sus pacientes, pero las circunstancias obligan a que el médico desee recuperar su dignidad. En primer lugar, entonces, estamos frente a un deseo del médico de recuperar su propia dignidad y que ésta sea reconocida por las autoridades, porque no es posible que se maltrate a los médicos en la forma en la que se lleva a cabo, ¿no? De repente es el resultado de lo que usted comentaba, una masificación de la profesión. Sí, los médicos tenemos que ser los líderes naturales dentro del equipo de salud que tiene que funcionar de manera multidisciplinaria en la cual cada uno cumpla su rol para que esto pueda, la enfermera, la obstetriz, en fin, todos los que conformamos el equipo de salud para que podamos trabajar de manera coordinada y armónica. Pero esto no sucede y estamos, como usted nos dice, la dignidad. Y ahora esta pelea por la dignidad nos toma cerca al día de la medicina peruana, doctor, que es este 5 de octubre. ¿Qué es lo que sentimos los médicos en realidad, ¿no? Nuestra profesión es una profesión de servicios, totalmente de acuerdo, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que el médico tenga que sacrificar su vida, no porque sea una profesión de sacrificio en absoluto, sino porque necesita tener ingresos suficientes para poder vivir también. Hay un porcentaje muy pequeño de médicos que tienen una práctica privada extraordinaria y ganan muchísimo dinero y está bien, pero eso no llegan al 2% los médicos. No llegan al 2% los médicos que tienen este tipo de ingresos importantísimos. El grueso de médicos dependen del trabajo que tienen en Seguridad Social, en el Ministerio de Salud, en las Fuerzas Armadas. Y cuando decimos dignidad, es porque la propia población muchísimas veces no se percata de lo que significa el acto médico. No le hemos enseñado a la población lo que significa una atención del paciente. Entonces, no es inusual que alguien considere que para preguntarle al médico no debiera costar nada y quisieran que la consulta sea gratuita, ¿no es cierto? ¿Y por qué es esto? Porque un médico sube un taxi y el chofer le dice al médico, doctor, me duele la cintura, estoy mal de los riñones. ¿Qué es bueno? El médico termina diciéndole, póngase un diclofenaco y considera que eso es una consulta. ¿Pero acaso alguna vez un abogado hace lo mismo? Alguien le pregunta a un ingeniero, ¿cuánto de cemento le compro para hacer mi pared? ¿O qué tengo que hacer a un arquitecto o a algún abogado? ¿O a alguien le preguntan algo y que tenga respuesta inmediata sin costo? Termina el médico de este taxi, llega al lugar donde lo están llevando y ¿quién paga? El médico paga el taxi, pero el taxista no le paga la consulta. Esto ha hecho que la población sienta que así debe ser y muchas veces hasta cuestiona el acto médico, esta relación médico-paciente, que termina uno de atenderlo y le preguntan, ¿y qué tal? ¿Cómo te trató el médico? Me dio una pastillita nada más, ¿no? La medicina no es solamente una pastillita y no es solamente un dolor de cabeza y tomar un calmante. En realidad la medicina requiere muchísimo conocimiento, muchísimo conocimiento. La verdad es que todavía hoy seguimos presentando casos clínicos, se discuten los casos clínicos en los hospitales, hay juntas médicas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que pueden haber enfermedades que son muy sencillas y que la mamá puede decirle a su hijo, tómate tal cosa o unas gárgaras de nabo, el grueso de casos
que se producen en algunas afectaciones mayores no llegan al médico. De repente se pasan porque estuvo en la farmacia o porque fue en el curandero, y cuando llegan al hospital ya complicados es porque no tuvieron la precaución de ir tempranamente donde el médico. Y al médico llegan en situación en la que finalmente hasta termina siendo el culpable, que es lo peor de todo, ¿no es cierto? Porque al médico se le echa la culpa de cualquier complicación que haya, independientemente de si la familia se demoró, si el paciente no fue a tiempo, si el hospital no tiene equipamiento, si la infraestructura ya es obsoleta, o se termine diciendo negligencia médica a un hecho fortuito de cualquier naturaleza. Hasta cuando el paciente es alérgico a un medicamento y que es imposible que alguien sepa que es alérgico, se le pone la inyección, le cae mal y eso termina señalándose como si fuese una negligencia médica, que no es el caso, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que un hecho importante es, en primer lugar, reconocer el trabajo que desarrolla el médico. En segundo lugar, establecer que claramente la intención del médico es por el bien de la salud. El médico está formado y quiere darle atención de salud a su paciente. Pueden producirse errores en el tratamiento, pueden haber algunas equivocaciones, eso es factible, es posible. En el Seguro Social más o menos se llevan a cabo 1000 intervenciones quirúrgicas diarias a nivel nacional. Es posible que se pueda producir algún accidente entre 1000 intervenciones, pero no es que los médicos quieran que esto suceda. Y a pesar de todos sus esfuerzos y las condiciones que pueden hacer, suceden los accidentes. Ahora, también reconocemos que pueden haber a veces comportamientos algo inadecuados de algunos colegas, pero son 60.000 los médicos que existen en Perú, 42.000, 45.000 que están trabajando actualmente aquí. Entonces es posible pues, que existan también algunos colegas que no toman en cuenta muy bien ni el juramento hipocrático ni el comportamiento ético que deben tener. En un volumen de médicos de esta naturaleza puede suceder, como sucede en cualquier profesión o en cualquier sociedad, que haya un reconocimiento por el trabajo médico, que se tenga en consideración que, como acabo de decir, de estas 1000 intervenciones quirúrgicas diarias, más de 900 de ellas tienen muy buen resultado, y sin embargo muchas veces no se toma en consideración ni se señala este trabajo que desarrollan los médicos, ¿no? Esta fecha que se acerca, doctor, estamos en un tiempo de reflexión, un tiempo en el cual nosotros, los médicos, tenemos que renovarnos y volver a pensar en ese juramento hipocrático. Pero creo sinceramente que no es un sacrificio. Nuestro trabajo es un trabajo profesional. Hemos estudiado entre 8 a 12 a 14 años para servir. Es un trabajo de servicio, es cierto, pero ese servicio tiene que ser reconocido como tal. Y está muy bien dicho, no es que sea un sacrificio, y algo más inclusive, no solamente son 12 o 15 años, que está bien, pueden ser 1000 años, ¿no es cierto? Pero además, y está muy bien dicho, es una profesión que se estudia toda la vida, pero que sobre todo la responsabilidad que tiene el médico con la vida y la salud, las decisiones que tiene que tomar para que un paciente sane o por lo menos esté aliviado, creemos que es algo más que arreglar un caño, como acabo de decir. Sin embargo, el señor, que con todo respeto yo me refiero al señor que arregla un caño, probablemente cobre más que un médico, porque la población, uno le dice 30 o 40 soles y ve como si fuese una suma gigante a pagar, y es más fácil comprar una caja de cerveza, por ejemplo, o como dije hace unos días, un peinado, ¿no es cierto? O colocar un metro cuadrado de mayólica o qué sé yo, y eso sí, no tenemos ningún reparo en arreglarlo. Un fin de semana, un almuerzo en algún sitio, o inclusive de repente ir a un restaurante gourmet y comer un plato solo que cuesta 45 soles o 60 soles, ¿no es cierto? Y esa misma población que paga 60 soles por un plato, sorprendentemente, esa misma población que puede pagar 60 soles, es en gran parte aquella que le resulta muy difícil pagar 50 soles o 60 soles por una consulta médica, y que verdaderamente creemos que no es correcto, porque la valoración que se hace del trabajo del médico no tiene actualmente el nivel que le corresponde. Un mensaje final, doctor, por el Día de la Medicina, para todos los colegas que nos van a ver y para todo el público de Pymes Perú. Claro que sí. En primer lugar, la población. Comprendamos el trabajo de los médicos.
reconozcamos la labor que desarrollamos y nosotros lamentamos si alguna vez se produce algún accidente, tengan la certeza que no está involucrado ni siquiera el deseo del médico. Pymes Perú.